agradezco la invitación para participar en este taller de motilidad gastrointestinal, a las directoras, a la doctora Beatriz, a la doctora Alejandra y a la doctora Flora por la invitación. Yo les voy a hablar un poco de la pH-metría esofágica en una serie de casos clínicos. No tengo conflicto de intereses con respecto a esta plática y nuestros objetivos en los siguientes minutos es recordar las indicaciones y la técnica de la pH-metría esofágica con impedancia y evaluar resultados del estudio de pH-metría en diferentes escenarios clínicos. Recordemos únicamente como preámbulo que la pH-metría esofágica es un método que actualmente resulta el más útil para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo. De alguna forma nos permite evaluar los eventos de reflujo y la asociación a los síntomas. Y sabemos que la pH-metría con impedancia, a diferencia de la pH-metría convencional, ofrece ciertas ventajas. Finalmente, ambas miden el reflujo ácido, pero la pH-metría convencional no determina el reflujo no ácido ni el reflujo de gas. Tan solo con ciertos catéteres de dos sensores permite evaluar dos niveles, no determina el aclaramiento químico ni del bolo ni el reflujo postprandial, a diferencia de la pH-metría con impedancia. Recordemos el concepto de la impedancia, que tan solo es de que existe una resistencia al flujo eléctrico entre dos electrodos, y sabemos que los líquidos, cuando pasan a través de esos dos electrodos, hacen caer la impedancia. Pasa a través de esos anillos y generalmente se recupera la impedancia. Y esto es lo que nos permite en determinado momento evaluar la presencia de un líquido, un gas o un sólido, en este caso a través de un catéter en el esófago. Y sabemos que tenemos varios puertos de registro que nos permiten evaluar la altura del reflujo y a su vez podemos determinar la presencia del pH. Sabemos que el pH que se encuentra entre 4 y 7 es lo que ahora llamamos no ácido, y el que cae por debajo de 4 es el ácido. Entonces podemos ver cómo en estos registros de forma súbita y de manera ascendente, o sea, de la parte más distal a la parte más proximal, notamos que hay un descenso en la impedancia, que pareciera que es un líquido, y entonces asumimos que es reflujo. El paciente puede marcar sus síntomas, en este caso si existe dolor, y vemos si existe cambio en la pH-metría, y nosotros podemos observar que este es un evento en donde no hubo caída por debajo de 4, por lo tanto hablamos de episodios de reflujo no ácido, que es una de las ventajas de este método. Sabemos que nos permite evaluar la altura del reflujo y sabemos que nos permite determinar diferentes tipos de reflujo. El reflujo gastroesofágico ácido, en que el pH cae por debajo de 4, al menos durante 4 segundos. El reflujo gastroesofágico débilmente alcalino, cuando hay la caída de una unidad por más de 4 segundos entre un pH de 4 y 7, y el reflujo gastroesofágico débilmente alcalino cuando es por arriba de 7 el pH. En estos casos podemos entonces tipificarlo. Y recordemos que algunas asociaciones como la NASPGHAN y la ESPGHAN proponen cuáles son las indicaciones de realizar este estudio. Y nos marcan como primer elemento la correlación de los síntomas persistentes con los eventos de reflujo ácido. También determinar el rol del reflujo ácido y no ácido en la etiología de la esofagitis y otros síntomas que sugieren reflujo, y determinar la eficacia de la supresión ácida. De igual forma, diferenciar en estas formas de enfermedad no erosiva, que incluyen también la hipersensibilidad esofágica y la pirosis funcional en pacientes con endoscopías normales. Este documento, publicado por el Grupo Británico de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición, nos hace todavía indicaciones más puntuales para realizar el estudio de pH-metría con impedancia. Dice: neumonía por aspiración, apneas no explicadas, eventos que sugieran epilepsia, inflamación de la vía aérea, erosiones dentales con daño neurológico, otitis media frecuente y sospecha del síndrome de Sandifer. Básicamente, síntomas atípicos de la enfermedad por reflujo es una de las principales indicaciones de su realización. Y sabemos que los catéteres pueden variar. Sabemos que hay el tamaño del lactante, que generalmente es para niños menores de 75 centímetros de altura, con espacio entre anillos de 1.5, y que sabemos que el sensor se encuentra
inmediatamente después del canal más distal, de igual forma que el pediátrico, pero con una longitud mayor de 75 hasta 150 centímetros, separado por 2 centímetros, y el de adulto, que está hecho para personas de más de 150 centímetros de talla. Y sabemos que también están separados, y a diferencia de los pediátricos, se encuentra en el centro del segundo canal más distal de la impedancia. El paciente debe presentarse en ayuno, suspender los inhibidores de la bomba de protones al menos 7 días antes, y también los procinéticos y bloqueadores H2 3 días antes. Se calibra el aparato previamente en 2 diferentes registros de pH. Se hace en ayuno, sin sedación. Algunos médicos aplican xilocaína local a nivel de la garganta, y es importante siempre llevar a cabo el registro de los síntomas, que en este caso lo hace a veces el propio paciente cuando está en condiciones de hacerlo, o sus padres, o a veces lo hacemos en terapias intensivas, y pues la enfermera tiene que realizar este registro de los síntomas. Estos catéteres son costosos. Algunos dicen que llegan a costar aproximadamente 150 euros cada catéter. Nos permite determinar adecuadamente el registro del pH cuando el sensor de pH queda 2 vértebras por arriba del diafragma. La fórmula de Strobel ha sido utilizada por muchos años con el fin de determinar el punto donde se encuentra aproximadamente el esfínter, que es la talla en centímetros por punto 252 más 5, y de ahí generalmente nos retiramos de 2 hasta 5 centímetros de acuerdo a la edad del paciente, y entonces ahí ubicamos nuestro catéter en donde debe de quedar el pHímetro. Los lactantes, dice que esta fórmula puede ser útil, pero en niños mayores pierde exactitud. El control radiológico nos permite ser mucho más exactos para dejarlo en una posición adecuada, y a veces también se realiza la colocación durante el procedimiento endoscópico. Aquí podemos ver un registro de pHmetría con impedancia, y vemos cómo se encuentran los canales de impedancia registrando de forma homogénea, cuando de repente en que se encuentra en la porción más distal cae la impedancia. Luego cae en la parte de arriba de forma ascendente. El mismo equipo nos marca que hay un evento de reflujo. Se habla que hay un reflujo líquido cuando la caída de la impedancia se da de más del 50% de su registro en cuando menos 2 canales, ¿no? Y de forma ascendente podemos considerar que hay reflujo. Aquí también podemos ver cómo el pH cayó, ¿no? Y nos marca la línea de azul que tenemos aquí, es el pH de 4, y entonces vemos cómo cae por debajo de 4, ¿no? Entonces un reflujo ácido que se está presentando. Aquí vemos otro evento de reflujo, claramente se logra determinar, y sabemos que puede abarcar la porción proximal del esófago, la porción media o la porción distal. Eso también nos permite evaluarlo a través de este método, y sabemos que en este caso, por ejemplo, el pH no disminuyó por debajo de 4, por lo tanto tenemos un episodio de reflujo no ácido. Los episodios de gas, por el contrario, el gas, al ser un mal conductor de la electricidad, incrementan la impedancia. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que el registro del registro basal se empieza a incrementar de forma ascendente. Al contrario de los reflujos líquidos, incrementa. Dice, incrementa más del 50% en 2 canales. Yo puedo hablar de presencia de gas, que en este caso sí es de forma ascendente, que viene del estómago, es un eructo de origen gástrico. La aerofagia, por el contrario, pues sigue el trayecto distinto, ¿no? Sigue desde la porción proximal a la distal, vemos cómo se va incrementando la impedancia y sigue este mismo trayecto descendente. Y podemos también observar en este estudio cómo se realiza el aclaramiento del bolo. Vemos aquí el descenso de la impedancia y vemos cuánto tiempo tarda en recuperarse, y eso es lo que se llama el tiempo de aclaramiento del bolo, y es en que la caída que ocurre, que debe de ser de más del 50% del registro, a una recuperación de más del 50%, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, un registro de varias horas en donde aquí el equipo pues nos marca los registros de impedancia. Hay 2 eventos de reflujo, nos marca, no vemos muchas caídas del pH por debajo de 4 para que nos hablara de reflujo ácido.
pero vemos que el paciente puede marcar sus síntomas, decíamos, ¿no? Y aquí estos rombitos nos marcan los síntomas del paciente. Para yo correlacionar la presencia del síntoma con el evento de reflujo, dicen que debe de ir cuando menos 2 minutos antes o 2 minutos después del evento de reflujo. Y es así como se considera, es una extrapolación de las pruebas de los adultos. Y entonces recordemos en nuestras guías que nos dicen que se considera reflujo patológico, reflujo ácido patológico, cuando el porcentaje de tiempo con pH menor de 4, lo que se llama índice de reflujo, es mayor de 10 en lactantes menores de 1 año o mayor de 5 en niños mayores de 1 año. Y hacemos la correlación con la asociación de síntomas. Y existen algunas fórmulas que nos pueden ayudar para esto. Y uno es el índice de síntomas, que es el porcentaje de síntomas asociados a reflujo entre el total de los síntomas, se considera positivo arriba del 50%. Índice de sensibilidad de síntomas, que es el porcentaje de síntomas asociados a reflujo entre los eventos de reflujo, se considera cuando es mayor a 10% como positivo, y tal vez el más utilizado y pudiera ser tal vez el más exacto, todavía es una cuestión de debate, la probabilidad de asociación de síntomas o el PAS, que al final es una prueba estadística, una prueba exacta de Fisher que nos permite correlacionar los síntomas con los eventos. Y finalmente vamos a los casos clínicos. Quisiera yo presentarles el caso de este paciente, es un masculino de 10 años de edad, con 2 años de evolución con síntomas de regurgitación y eructos frecuentes. No muestra alteraciones a la exploración física, se otorga manejo con omeprazol y metoclopramida por 6 meses sin buena respuesta. Al parecer, su esofagograma no muestra alteraciones estructurales y la endoscopía tan solo una esofagitis A de Los Ángeles. Aquí tenemos su registro, generalmente debemos verlo de entrada, el panorama de 24 horas, irlo analizando de forma detallada, vemos que hubo varios eventos de reflujo que se registraron, el paciente marcó algunos síntomas, vimos pocas caídas del pH por debajo de 4, realmente algunas que llegaron a ser muy breves, pero tal vez este desglose numérico es el que más nos ayuda. Finalmente observamos que hubo un total de 10 reflujos y con un índice de reflujo de 0.5. Entonces, si recordamos, algunos dicen que para un niño de edad escolar, más de 70 reflujos o episodios de reflujo se consideran patológicos. Y en este caso tan solo hubo 10. El porcentaje de tiempo, decíamos, en un niño mayor de 1 año debe ser mayor de 5, es de 0.5. Entonces podemos hablar de un fenómeno fisiológico. El reflujo más largo a veces se considera mayores de 5 minutos los significativos. En este caso hubo 3 minutos. Todo parece indicar que hubo un reflujo de tipo fisiológico y tuvimos tan solo un reflujo, 6 episodios de reflujo ligeramente ácidos, que realmente llegan a ser pocos. Algunas publicaciones han tratado de dar valor a los episodios de reflujo no ácido. Por ahí tenemos los trabajos de López Alonso y de Moussa y recientemente de un grupo italiano, donde nos dan ciertos valores normales ya de reflujo no ácido para estos grupos de niños. Entonces decíamos mayor de 70, considera la Espagan, entonces tan solo tuvo 10, los reflujos no ácidos 34, tan solo tuvo 6 ligeramente ácidos. Entonces parece que es un reflujo fisiológico. Y los síntomas, la probabilidad de asociación de síntomas. Hay muchas más cosas que podemos analizar con la pH-metría, pero pues les voy a dar tal vez los que en lo particular siento que son lo más importante. Tan solo hubo un episodio de reflujo relacionado con ácido, su índice de síntomas fue de 25 relacionado con la regurgitación, 0 con eructo, queda por debajo de 50, entonces pareciera que en este sentido no hay correlación sintomática, y el PAS fue de 93.4 por debajo de 95. Entonces, pareciera que nuestro reporte en este caso de estos pacientes es un reflujo ácido fisiológico sin correlación sintomática, con regurgitación o eructos y presencia de reflujo ligeramente ácido sin correlación sintomática. Así se escribiría probablemente nuestro reporte. Y recordando esto de los valores normales, pues hay esta publicación del grupo de gente muy experta como la doctora Moussa o esta Marina Orsi por ahí de Argentina, y ellos trataron de tomar toda una serie de pacientes en donde fueron todos enviados con síntomas sugestivos de reflujo y encontraron que algunos tenían reflujo patológico
y correlación sintomática positiva, y otros que salieron con reflujo fisiológico sin correlación sintomática. Entonces estos grupos los tomaron como parte de los valores normales si sus valores de reflujo ácido estuvieron por debajo del 50% del valor superior normal y que no tuvieran asociación de síntomas. Entonces, como no podemos tener pacientes sanos enviados a un procedimiento invasivo, pues se toman estos como valores relativamente normales, y ellos consideran que un reflujo no ácido es un índice de reflujo del 2.2% en lactantes y mayor de 1.1% en niños mayores de un año. Algo parecido realiza este grupo italiano, donde toman a 195 pacientes desde recién nacidos, lactantes y niños, y también nos proponen una serie de valores normales en un grupo seleccionados de forma similar al artículo de Moussard. Pero ahí tenemos otro caso. Paciente masculino de 7 años de edad, con historia de enfermedad por reflujo, remitida a los 2 años, pero de 3 años hacia acá presenta pirosis intermitente. Responde al manejo con inhibidores de la bomba de protones y reinicia síntomas al suspenderlo. El esofagograma y los paraclínicos de laboratorio son normales, y tan solo tuvo datos de una esofagitis 1 y tal vez una gastropatía leve. Y el registro de pHmetría, podemos observar que vean cuántos eventos de reflujo se marcaron durante todo este tiempo de registro, muchísimos. Algunos vemos que se marcan en rojo, por debajo de 4 fueron de duración prolongada y relacionados al ácido, algunos de ellos. Veamos el registro numérico. Entonces encontramos 246 episodios de reflujo, muy elevado el número de episodios, con un índice de reflujo arriba del 5%, 14.2%, y reflujos de hasta 28 minutos, muchísimo tiempo. ¿Sí? En este caso, con la presencia de asociación de síntomas que no, en este caso no se marcaron síntomas, no hubo registro de síntomas. A veces nos pasa de que algunos pacientes no marcan los síntomas, o sus familiares no marcan los síntomas, a veces se quedan dormidos, y tan solo tenemos entonces el fenómeno del reflujo para reportar sin asociación de síntomas, como fue este caso. Y podemos ver que los reflujos superaron los valores normales propuestos por estas publicaciones que les mencionaba, y en este caso el ligeramente ácido quedó por debajo incluso de los valores normales del adulto. Entonces, ¿cómo se reportó este estudio de este niño que estuvo con muchos episodios? Un reflujo ácido patológico, sin registro de síntomas, con presencia de reflujo ligeramente ácido de tipo fisiológico. Y aquí tenemos el caso de un niño mayor. Es un jovencito ya de 14 años y presenta epigastralgia de 1 año de evolución. Ha cursado con depresión mixta y trastorno por déficit de atención. Ha recibido manejo con omeprazol 20 miligramos al día sin mejoría. Sus biopsias de estas endoscopías, que están con un estadio 1 de Savary y una gastritis erosiva, mostró esofagitis crónica por reflujo, gastritis crónica superficial y duodenitis. Entonces se piensa mandar incluso a un procedimiento quirúrgico, y el médico cirujano pide este estudio. Este estudio se hace entonces la pHmetría. Vemos también hubo numerosos eventos de reflujo con caídas del pH por debajo de 4, que también fueron importantes, y veamos su reporte. Podemos encontrar que tuvo un número importante de eventos de reflujo, un porcentaje de tiempo que quedó prácticamente al límite para considerar un reflujo ácido patológico, y vemos que, sin embargo, de acuerdo a nuestros valores normales, queda por debajo del estándar. Sin embargo, vean los episodios de reflujo ligeramente ácido, ¿no? Hablamos de estos episodios de entre 4 y 7, y se presentaron 67 comparativamente a valores normales incluso del paciente adulto. Entonces podemos observar que en este caso este paciente tampoco marcó síntomas. Nuestro diagnóstico pudiera ser un reflujo ácido fisiológico sin registro de síntomas, con presencia de reflujo ligeramente ácido patológico. Entonces debemos tomar en cuenta estos eventos no ácidos dentro de nuestro registro de pHmetría. Tenemos este otro caso. Es un masculino de 7 años de edad,
sus síntomas son regurgitación frecuente y dolor torácico desde los 4 años de edad. Se le ha dado omeprazol, metoclopramida, incluso se llegó a pensar en alergia alimentaria, se restringieron los lácteos, el paciente no ha mostrado buena respuesta. Se cambió a sucralfato, tenemos tan solo un estudio de serie, pues al parecer hasta con un tránsito intestinal, donde no se reportaron alteraciones, y la esofagitis fue también una esofagitis leve, y nos entregan este registro. Tenemos tan solo un par de episodios de reflujo en esta parte que estamos evaluando, y tenemos algunos síntomas. Tenemos algunas caídas de pH que parecieran que se depuraron rápidamente y que podemos observar. Tuvo 60 episodios de reflujo, ¿no? Tal vez para la edad de 14 años de este muchacho, pues no parecieran ser numerosos. El porcentaje de tiempo en reflujo, 1.7, está dentro de la normalidad. Y aquí sí hubo marcaje de síntomas y pareciera ser la parte más importante. Entonces podemos observar que hubo 8 episodios de reflujo ácido comparativamente a lo normal, 55 escasos episodios de reflujo ligeramente ácido, pero nuestro índice de síntomas de ese dolor torácico que presentaba el paciente fue del 50% en el índice de síntomas, pero vean el PAS, 99.9%. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con estas características donde el índice de reflujo, tanto para reflujo ácido como no ácido, es normal, pero hay una buena correlación de síntomas, entonces hablamos de la hipersensibilidad al reflujo, antes denominado el esófago hipersensible. Entonces fue un reflujo ácido fisiológico, ligeramente ácido fisiológico con hipersensibilidad al reflujo. ¿A qué se refiere este término? Es muy utilizado por los adultos y ellos, dentro de los criterios de Roma, tienen que el paciente con pirosis, que se le hace una endoscopía y tan solo en 30% van a ser esofagitis erosivas y en un alto porcentaje, el 70%, va a tener endoscopías normales. Se hace la pH-metría y nosotros podemos observar si el índice de reflujo fue normal o anormal. Si fue un índice anormal, podemos hablar de la enfermedad no erosiva. Pero si el registro fue normal, nos vamos al índice de síntomas, como en el caso de este paciente, en donde el índice de síntomas fue positivo, y eso se refiere a la hipersensibilidad al reflujo presente, cuando menos en la población adulta, en el 40%, y sabemos que también un alto porcentaje va a tener un índice de síntomas negativo. El paciente marca y marca, pero realmente todo estuvo negativo, incluso la asociación sintomática, ¿no? Y eso es lo que se denomina pirosis funcional. ¿Qué encontramos cuando revisamos estos conceptos en pediatría? Al parecer, pues muy poco. Tan solo encuentro este trabajo de Sam Nurko y su grupo de Boston, donde ellos categorizan a 45 niños con síntomas de reflujo que se les hicieron estudios de endoscopía y pH-metría con impedancia, y él puede encontrar que la pirosis funcional también es bastante numerosa en la población pediátrica, en estos pacientes, el grupo de pacientes no erosivos, y la hipersensibilidad al reflujo fue en un menor porcentaje, 27% la hipersensibilidad al ácido, o el 2% la hipersensibilidad al reflujo no ácido, ¿no? Entonces, tendremos que esperar más publicaciones en este sentido. ¿Por qué estos pacientes son hipersensibles al reflujo? Dicen que pues se parece mucho a estos esquemas del eje intestino-cerebro, en este caso sería esófago-cerebro, ¿no? Donde al parecer ciertos quimioreceptores y mecanorreceptores están más desarrollados o son más numerosos en el paciente que presenta esta entidad, y sabemos que influyen factores psicológicos de igual forma con otros trastornos funcionales, alteraciones en la actividad autonómica, en el procesamiento de los estímulos, en la magnificación que se da a ese síntoma. Y entonces el tratamiento pudiera ser distinto. Ya nos tomaría otra plática hablar de esto. Y siempre a mis residentes les presento este trazo de un paciente que fue enviado por nosotros. Era un paciente que tenía constantemente ardor o pirosis, ¿no? De forma muy constante, llega con esta pH-metría de doble canal, es una pH-metría convencional, sin impedancia. Pero vean la cantidad de síntomas que el paciente marcó durante las 24 horas, dentro de los cuales cuántos eventos de reflujo ácido cuando menos llegó a tener, ¿no? Realmente fueron sumamente escasos,
y por lo tanto este paciente tuvo un índice de reflujo fisiológico, ¿no? Y tuvo una asociación de síntomas que fue negativa, por lo tanto se convirtió en una pirosis funcional, que también su tratamiento va a ser enteramente distinto. Y tenemos un caso más. Este caso es de una femenino de 14 años de edad con cuadro de 1 año de evolución, con lipos y eructo frecuente, 5 veces al día por 15 minutos. La paciente es portadora de eritema nodoso y ha tomado gel de aluminio y magnesio, domperidona y omeprazol sin buena respuesta. Reportan endoscopía, esofagitis estadio 1, gastropatía hiperémica y nodularidad duodenal. Y aquí tenemos una parte de su trazo, y entonces observamos, nos llama la atención, de hecho, de entrada, el registro de la impedancia, que de forma interesante vemos que de repente se presenta con un incremento de la impedancia en varios de los canales de registro, ¿no? Que parte de lo que pareciera ir de arriba hacia abajo, y vemos que después, al parecer, existe una recuperación de la impedancia que va al contrario, de abajo hacia arriba. ¿A qué se refiere? Y hay un concepto que se denomina el eructo supragástrico, que el paciente, al parecer, degluta el aire, llega al esófago, nunca llega al estómago, y desde ahí el paciente lo expulsa, ¿no? Y entonces aquí tenemos nuestros resultados. Entonces podemos observar eventos escasos de reflujo que caen dentro de los parámetros fisiológicos, pocos eventos de reflujo ligeramente ácido, y podemos observar que en el síntoma evaluado, que era el eructo, podemos ver que el índice de reflujo fue negativo, la probabilidad de asociación con reflujo ácido fue también negativa, pero vemos que el reflujo ligeramente ácido fue en definitiva positivo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos interpretar? Este paciente presenta lo que se conoce como eructos supragástricos y también eventos de reflujo y eructos de origen gástrico, ¿no? Entonces, nuestra interpretación es que es un reflujo ácido fisiológico, un reflujo ligeramente ácido fisiológico con correlación a presencia de eructos gástricos que dicen que están presentes constantemente en casi todos los pacientes, y eructo supragástrico que pudimos determinar en algunos trazos. Todo esto yo le agradezco mucho a la doctora Carla Coset, que es actualmente quien coordina el laboratorio de motilidad en el Hospital de la Raza, y me hizo llegar estos trazos. Y tenemos algunas publicaciones como esta que nos habla de los eructos en los niños, tomando estudio de 287 niños con síntomas de reflujo. Vean los eructos gástricos sumamente frecuentes. Vemos cómo puede ascender el gas de forma progresiva desde el estómago, pero vean, el supragástrico tiene una morfología totalmente distinta, un poco parecida a la que nosotros observamos en esta paciente, y estos son mucho menos frecuentes en los pacientes pediátricos. 2.4% llega a presentar eructo supragástrico, y este involucra un fenómeno donde hay cierto mecanismo voluntario de la deglución del aire y la de expulsión, a veces relacionado incluso a factores de estrés y de ansiedad. ¿Qué podemos concluir con lo referente a la pH-metría con impedancia? Pues finalmente la pH-metría es una herramienta útil. Ahora, si es que la vamos a hacer, si es con impedancia, será algo mucho mejor. Es un estudio costoso, es un estudio caro, ¿no? Poco disponible, no siempre existe en todos los hospitales el recurso para poderlo realizar, ¿no? Incluso hay gente que no tiene el entrenamiento suficiente. Se requiere un entrenamiento particular para poder nosotros realizar una interpretación clara de estos trazos, que nos puede tomar hasta 2 horas. Se modifican sus aplicaciones, se puede combinar con otras tecnologías. Ahora vemos que la impedancia puede ser utilizada con la manometría y que resulta útil para el diagnóstico de otras entidades. Y a lo largo de los años consideramos que la pH-metría con impedancia ha encontrado cada vez más su justo valor. Y a nombre de mi equipo del Hospital de la Raza, yo quisiera agradecerle su atención y estaremos listos para sus preguntas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues vamos a continuar con el taller de manometría y voy a hablar sobre manometría anorrectal. Soy el doctor Eric Toro Monjaras, soy gastroenterólogo pediatra y trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría. Agradezco a los organizadores del evento la amable invitación y también al doctor José Antonio Chávez por ayudarme a formar parte de este taller. Para esta plática no tengo conflicto de intereses por declarar y bueno, vamos a empezar. La manometría no rectal es un procedimiento que está cobrando gran importancia en la gastroenterología pediátrica. Sabemos que existen varios equipos, ¿no? Tenemos equipos de perfusión, de estado sólido, de alta resolución y convencional, es decir, perfusión y estados sólidos convencionales o perfusión y estados sólidos de alta resolución. Estos son los equipos que tenemos aquí en el hospital. Tenemos un equipo de alta resolución de estado sólido y un equipo de perfusión que también es de alta resolución. Ambos muy útiles, cada uno tiene sus ventajas y pues en realidad esperemos que esto se pueda ir popularizando aún cada vez más. Y bueno, no hay más que hacer muchos estudios de manometría para ir, como en todo, perfeccionando la técnica y como ocurre en la endoscopía, ¿no? Ir haciendo procedimientos hasta que tengamos suficiente capacidad para saber qué es la que estamos viendo y sobre todo darle una resolución al paciente, ¿no? Que eso es lo más importante, no solamente hacer los estudios, sino saber qué hacer con el paciente. ¿Cuáles son las indicaciones de la manometría no rectal? Perdón? Bueno, evaluar el reflejo rectoanal inhibitorio cuando se sospecha enfermedad de Hirschsprung. Yo creo que esta es la indicación más importante de la manometría no rectal. Incluso unos autores refieren que puede ser la única, ¿no? Sin embargo, creo yo que hay mucho que nos puede dar todavía la manometría no rectal y nos permite también evaluar pacientes operados de malformaciones anorrectales, evaluar pacientes con problemas de la defecación asociados a operados por enfermedad de Hirschsprung, evaluar a pacientes con hipertonía del esfínter anal o acalasia rectal que pudieran ser candidatos a toxina botulínica y evaluar a pacientes con disinergia del piso pélvico o de disinergia anorrectal. Es muy importante preparar al paciente. Entonces, una vez que nosotros ya indicamos la manometría, bueno, lo que hay que hacer es decirle al paciente qué es lo que va a hacer. No es necesario un ayuno como tal. Sin embargo, sí antes del estudio, yo recomiendo que si el estudio lo vamos a hacer temprano, que lo hagan un par de horas antes, un enema, una irrigación. Aunque es opcional, desde mi punto de vista permite tener vacía la ámpula rectal y es mucho más fácil hacer el estudio. La sedación, en términos generales, no se requiere. Sin embargo, hay unos pacientes que no cooperan, sobre todo niños pequeños, en donde solamente queremos ver el reflejo rectoanal inhibitorio y se prefiere sedar al paciente. ¿Con qué sedarlo? Bueno, hay un estudio reciente del Hospital de Niños en Columbus, Ohio, en donde hablan sobre la utilidad de sedarlos con sevoflurane y no sedarlos tanto con propofol, dado que el propofol puede disminuir la presión del esfínter anal. Es muy importante también hacer un tacto rectal previo a la manometría y lo que hacemos en el hospital es pedir que hagan las mismas maniobras antes de hacer el estudio, es decir, que aprieten, que pujen, y eso nos permite ver cuál es la mecánica con la exploración clínica. Y normalmente se prefiere hacerlo en posición de cúbito lateral izquierdo. El estudio es el estudio de motilidad más frecuentemente realizado en niños y permite evaluar el tono del esfínter, la contracción del esfínter anal, la presencia del reflejo rectoanal inhibitorio, la capacidad para lograr un pujo adecuado y la sensibilidad rectal. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, una vez que el paciente ya está preparado, ya le explicamos qué es lo que vamos a hacer, se introduce el catéter, dependiendo de qué equipo tengamos, se introduce el catéter y en la pantalla nosotros vamos a ver el momento en el que el paciente cambian las presiones, ¿no? Y se localiza perfectamente en la manometría anorrectal el esfínter anal. Vemos una zona de alta presión, que aquí en esta imagen la vemos aquí, y en ese momento, pues hay que ver la altura a la que metimos el catéter. Hay software que te piden que ponga la altura y otro software que automáticamente se localiza en el lugar, ¿no? Entonces, eso depende de qué software estemos utilizando. Y una vez que introducimos el catéter, bueno, entonces tenemos que hacer las maniobras, ¿no? Depende de la edad del paciente, ¿no? En niños lactantes, en niños que no cooperan, pues probablemente solamente se pueda hacer el reflejo recto anal inhibitorio. Y en niños ya más grandes se pueden hacer las maniobras que están descritas también en adultos.
¿Cuáles son estas maniobras? Este es los criterios de Londres de manometría no rectal para adultos y creo que son bastante útiles en el sentido de poder extrapolar las mismas maniobras, ¿no? Entonces, lo que se recomienda aquí es estabilizar al paciente, es decir, introducimos el catéter, ya que localizamos el esfínter anal, estabilizamos al paciente y dejamos que el paciente se acostumbre al catéter durante 3 minutos, ¿no? Porque en ese primer momento el paciente puede pujar, puede estar molesto, va a estar molesto una parte del estudio, pero por lo menos se va acostumbrando un poco al catéter. Y entonces, a partir de ahí, entonces ya medimos la primera maniobra, que es el reposo. El reposo dura 1 minuto 60 segundos y en el paciente le pedimos que no haga absolutamente nada, ¿no? Depende del lugar en donde estemos, depende de la edad del niño. Cuando son niños pequeños, lo que hacemos en el hospital es darles una tableta o que los papás nos ayuden en ese sentido para que vean un video. Digo, no es lo más apropiado, pero alguna distracción para que el niño no esté pensando en que tiene el catéter adentro. Después de eso, hacemos las maniobras de contracción. Estas duran 5 segundos y entre cada maniobra, que son 3 o 6, dependiendo de lo que nos pide el software, hay un periodo de 30 segundos en el que permitimos que el paciente se recupere. Después viene la contracción prolongada, que dura 30 segundos, que damos también tiempo de 60 segundos a que el paciente se recupere. Luego la maniobra de tos, ¿no? Que pedimos al paciente que tosa. Luego la maniobra de pujo, que dura 15 segundos, en donde el paciente le pedimos que puje. Aquí hay 2 estrategias. Uno, hacerlo así sin inflar el globo, y otro es inflarlo a un volumen en donde el paciente sienta la presencia de materia fecal para hacerlo un poquito más fisiológico, ¿no? Y esto dura 15 segundos. Y también debe haber un periodo de 30 segundos entre episodio y episodio. Ya que terminamos eso, se hace las pruebas de sensibilidad rectal, que es la primera sensación, urgencia y máxima tolerabilidad. Para ello vamos inflando el globo de 5 en 5 o de 10 en 10 milímetros de aire o de agua y vamos viendo el paciente, en el momento en el que el paciente sienta la primera sensación de que hay materia fecal o similar a la materia fecal, la urgencia de ir al baño y el dolor o máxima tolerabilidad. Y ya después de esto, si tenemos de estos inodoros propios que simulan estar en el inodoro, se le pide al paciente que se siente y que saque el catéter de forma pujando, ¿no? Y se le da 1 minuto al paciente para que haga esta maniobra. O si no sentado, lo que hacemos en el hospital, no tener esto, lo sentamos, flexionamos las rodillas y lo dejamos solito o tapado, con una sola persona para que el paciente no se sienta tan invadido, y le pedimos que puje, contamos 1 minuto para ver si el paciente logró expulsar el globo. Esto se hace con el volumen también que el paciente sintió como primera sensación. Y entonces, a partir de ahí, bueno, ya viene la interpretación. Valores normales, bueno, es el tema, ¿no? En la manometría no rectal, que no tenemos valores normales estandarizados, y eso dificulta mucho el tener muchos estudios de manometría no rectal, y también darle mucho más utilidad. Sin embargo, recientemente en este trabajo de estos autores polacos, de alguna forma tuvieron pacientes que no tenían problemas de anorrectales y les pudieron hacer una manometría anorrectal, y entonces sacaron valores normales. Entonces son valores que pueden acercarse un poquito a lo que vemos de forma normal. Entonces la presión basal ellos la ponen como 83 más menos 23, la presión de contracción 191 más menos 64, el reflejo rectoanal inhibitorio lo desencadenaron con 15 más menos 10.9 centímetros cúbicos, la primera sensación a 23 más menos 23 centímetros cúbicos, la urgencia a 45 más menos 34 y la máxima tolerabilidad 91 más menos 50. Esto lo podríamos utilizar como para hacer un poco de ejercicio y saber qué es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿es útil la clasificación de Londres? Podríamos decir, bueno, no podemos extrapolar lo que hacen los adultos a los niños. Sin embargo, en motilidad, en manometría esofágica lo hacemos. Utilizamos los criterios de la clasificación de Chicago para tener una idea. Y la verdad es que no le veo tanto el problema de poder extrapolar la clasificación de Londres. Sí, para ello necesitamos valores normales, ¿no? Pero bueno, con estos valores que acabo de mostrar podemos hacer algo diferente y también ver la utilidad real que tienen, ya haciéndolo, digamos, en estudios prospectivos,
o incluso retrospectivos para ver qué es lo que está pasando. La clasificación de Londres, ¿qué es? Bueno, la categorizan de la siguiente manera los trastornos, en menores, mayores e inconclusos. Los menores son trastornos que podemos observar en sujetos con síntomas, pero también se pueden observar en sujetos control y pueden representar una alteración fisiológica. Los mayores no se observan nunca de forma normal y los inconclusos son que se observan en pacientes con síntomas, pero también en pacientes sanos y todavía no sabemos la relevancia clínica, ¿no? Entonces, creo yo que algunas cosas se pueden utilizar y valdrá la pena poder hacer estudios en donde se extrapole esto. Entonces, tenemos la clasificación de Londres divide los trastornos que vemos en la manometría en 4. El primero es la presencia o no del reflejo rectoanal inhibitorio, entonces esto es un hallazgo mayor en donde vemos ausencia del reflejo rectoanal inhibitorio. Esto pues en pediatría, como lo vimos, pues es muy útil. Esto es el reflejo rectoanal inhibitorio presente. Entonces vemos el tono del esfínter y una vez que inflamos el balón, vemos cómo disminuye la presión del esfínter. Lo vemos aquí muy claramente y cómo después de que desinflamos el balón, vuelve a retomar el tono del esfínter. Entonces, digamos que esto puede ser de utilidad para pues, precisamente la enfermedad de Hirschsprung. Ok, entonces les presento este caso clínico de una niña de 1 mes de vida que acude a consulta por distensión, imposibilidad para evacuar y ha presentado 3 cuadros de diarrea, distensión abdominal y vómitos, los cuales se han diagnosticado como enterocolitis. Se ha cambiado la fórmula en repetidas ocasiones y actualmente está con un hidrolizado extenso, sin embargo no hay mejoría del cuadro clínico y continúa sin lograr la evacuación. Como antecedentes perinatales de importancia son los que vemos en pantalla: 40 semanas de gestación, 2,900, 49 centímetros, no evacuó meconio en las primeras 48 horas y es hospitalizado a las 72 horas por vómito, distensión abdominal y se diagnostica enterocolitis necrotizante, requirió ayuno y se egresó con fórmula hidrolizada extensa. A la exploración física pesa 2,800. Tiene el abdomen con distensión abdominal, timpánico, la región perianal se observa normal, sin embargo, al realizar el tacto rectal, el ámpula rectal está vacía. Hay dilatación de asas importantes y hay ausencia de aire distal. Se le realiza un colon por enema y esto es lo que observamos. Vemos esta gran distensión del colon y le hacemos una manometría también, en donde, como hemos visto en las imágenes previas, esta es la zona del recto, y estamos inflando el globo. En este caso ya estamos con 60 mililitros o centímetros cúbicos de aire y no se desencadena el reflejo rectoanal inhibitorio. Y así lo hicimos con varios volúmenes y no se observó nunca respuesta, de tal suerte que se toman biopsias en este caso y se diagnostica enfermedad de Hirschsprung. Sabemos que en la enfermedad de Hirschsprung, pues el estándar de oro son la toma de biopsias y las tinciones de acetilcolinesterasa y calretinina, y la lectura por un excelente patólogo. Pero la manometría nos puede ir orientando, ¿no? Hemos tenido casos aquí que hemos visto con el servicio de cirugía, en donde se los han enviado por enfermedad de Hirschsprung y observamos que sí tienen reflejo rectoanal inhibitorio y resultan otros diagnósticos, ¿no? Entonces, es importante y esta es la máxima utilidad que tiene. Como segundo caso para ver el reflejo rectoanal inhibitorio, tenemos este niño de 14 años con historia de 13 años de evolución con constipación, prácticamente toda su vida, y a pesar del uso rutinario de laxantes, requiere enemas constantemente para lograr la evacuación. Le habían hecho biopsias transrectales en donde no había tenido, habían sido negativas para enfermedad de Hirschsprung, es decir, sí tenía células ganglionares, y entonces le hacemos esta manometría, en donde observamos que a pesar de estimularlo con 120 mililitros o 120 centímetros cúbicos, no se desencadena el reflejo rectoanal inhibitorio. No es que no, este paciente no tiene enfermedad de Hirschsprung, lo que tiene es una calasia rectal. También esto se ha observado en pacientes con estreñimiento crónico de larga evolución, en donde ya de alguna forma no se observa normal el reflejo rectoanal inhibitorio. Entonces, en este caso se le puso Botox al paciente y sí le ayudó a que mejorara el patrón evacuatorio. Es muy importante también, como han descrito autores, la importancia de evaluar el reflejo rectoanal inhibitorio para descartar malformaciones medulares, ¿no? Entonces, también es importante entrenarse en ese sentido porque podemos observar cómo al inflar el globo, el reflejo rectoanal inhibitorio
sea presente, pero lo que tenemos que ver de forma normal es que una vez que vayamos incrementando el volumen del recto, en el recto, debemos de ver mayor amplitud y duración del reflejo recto anal inhibitorio. Cuando observamos que es permanente la amplitud, es decir, que al volumen diferente la amplitud es constante y no se aumenta, entonces podemos hablar de una alteración en esta inervación sacra y nos podemos dar cuenta que tenga algún defecto medular. O también cuando, a pesar de que desinflemos el globo, persiste relajado el esfínter, entonces también nos puede ayudar en ese sentido para discriminar en qué pacientes podemos hacerles resonancias magnéticas de columna lumbosacra, aunque requiere también estudios en donde se muestre la sensibilidad y la especificidad en este sentido. Bueno, para continuar, tenemos este niño de 8 años con historia de evacuaciones coprolíticas de toda su vida. Ha utilizado laxantes, sí mejora, sin embargo, no puede suspender, ¿no? El laxante. La historia que vemos continuamente en la consulta, en el hospital, ¿no? Niños que utilizan laxantes toda su vida, los papás ya están desesperados porque, pues, ¿cómo va a usar laxantes toda su vida? Aquí es un tema de explicar, de saber que el niño va a mejorar. Sin embargo, hay papás que pues están angustiados en este sentido, ¿no? Entonces, a este niño le hicimos una manometría anorrectal y lo que observamos fue esto. Al insuflar el globo, vemos y pedirle que puje, aumenta la presión del esfínter de la zona rectal, pero también aumenta la presión en el esfínter. Es decir, no está abriendo a la hora de pujar, sino está apretando. De tal suerte que este paciente fue diagnosticado con disinergia. Y entonces la clasificación de Londres, pues, nos permite también hacer el diagnóstico de esto. Para ello, bueno, pedimos primero que haga el test de expulsión del balón. Entonces, si hay una expulsión anormal del balón, entonces nos vamos a ver si hay un aumento de la presión durante el pujo, arriba del límite normal. Y si sí, bueno, tenemos que ver si hay una disminución de la presión anal, es decir, aumenta la presión rectal, pero disminuye la presión rectal. Aumenta la presión rectal, pero de forma normal debemos de ver que disminuye la presión anal. Si vemos que hay un aumento de la presión rectal y un aumento de la presión anal, entonces podemos decir que este paciente tiene expulsión anormal con disinergia. Y ahorita vamos a ver los subtipos. Si este paciente aumenta la presión rectal y disminuye la presión anal con expulsión anormal del globo, tenemos una expulsión anormal del globo, pero le llaman los autores una incoordinación rectoanal. Por otro lado, si el paciente tiene una disminución de la presión anal durante el pujo, sin incremento de la presión anal, tenemos una expulsión anormal del globo con pobre propulsión o expulsión anormal del globo con disinergia. Entonces, esto nos permite hacer diagnósticos que, bueno, son hallazgos menores, de acuerdo a lo que está descrito también en adultos, no hay ningún hallazgo mayor. Sin embargo, aquí es un área de oportunidad de investigación también en pediatría sobre la disinergia y sobre los subtipos de la misma. Entonces, sabemos que en la defecación disinérgica hay un aumento, de forma normal vemos un aumento de la presión rectal, como hemos visto en una evacuación, aumento de la presión rectal con una disminución de la presión del esfínter anal. ¿Qué vemos en la disinergia tipo 1? Que hay un aumento de la presión rectal y un aumento de la presión anal. En la tipo 2 no hay un aumento de la presión rectal, pero sí aumenta la presión anal. En el tipo 3 hay un aumento de la presión rectal, pero no se modifica la presión anal. Y en la tipo 4 no hay un aumento de la presión rectal, pero tampoco de la presión del esfínter anal. De tal suerte que tenemos 4 subtipos de disinergia y esto puede llevar a ¿qué tratamiento? No hay 2 opciones, que es el biofeedback y la aplicación de toxina botulínica. Como sabemos, en Estados Unidos se aplica mucho la toxina botulínica y lo que se hizo en este estudio retrospectivo fue evaluar 142 pacientes con constipación severa sin respuesta a manejo médico y se les puso toxina botulínica 6 unidades por kilo. Y se dividieron en grupos que tenían presión basal rectal normal o anormal, ellos lo clasificaron en menos de 50 o más de 50, y lo que observaron fue que el tratamiento con toxina botulínica fue eficaz en el tratamiento de la constipación. Más de la mitad de los pacientes tuvieron mejoría a largo plazo y los pacientes con incontinencia fecal tuvieron menor respuesta.
Esto quiere decir, bueno, en la disinergia en algunos casos hemos utilizado toxina botulínica, como que se rompe el ciclo en donde el paciente ya no está apretando, relaja y esto permite que empiecen a evacuar. Probablemente requieran todavía laxantes, pero en dosis menores, o hay algunos que, de acuerdo a lo reportado, pueden suspender el laxante. Otros dos partes de la clasificación de Londres es, bueno, cuando hablamos de trastornos del tono anal y de la contractilidad. En este sentido, bueno, podemos tener hallazgos mayores como hipotensión anal e hipocontractilidad, hipotensión anal con contractilidad normal o normotensión anal con hipocontractilidad, ¿no? Entonces, estos son hallazgos mayores que tienen que ver con las maniobras de contracción y la presión anal en reposo. Y el hallazgo menor que quizá vemos con más frecuencia es la hipertensión anal, ¿no? En donde vemos un aumento de la presión anal y esto es parte de la fisiología o fisiopatología normal del niño constipado. Y algo también que observamos frecuentemente es la sensibilidad rectal. En la sensibilidad rectal lo que vemos es en las maniobras de sensibilidad, que sabemos son 3, que es la primera sensación, la urgencia y la máxima tolerabilidad, en donde como comenté anteriormente, vamos insuflando el globo de forma paulatina, de 5 en 5, de 10 en 10, hasta que el paciente sienta, bueno, podemos tener hiposensibilidad rectal, que esto es un hallazgo frecuente en niños con constipación, o sea, requieren grandes volúmenes de aire para poder desencadenar o sentir que hay materia fecal. Hipersensibilidad rectal, que esto lo vemos en pacientes con síndrome de intestino irritable, que también nos ha permitido aquí hacer más claros el diagnóstico, no solamente con la clínica, sino con la presencia de dolor, con un poco de aire en el recto, y este hallazgo inconcluso que es hiposensibilidad rectal borde, ¿no? En donde solamente hay uno de los 3 parámetros alterados. Entonces, si se dan cuenta, no son criterios que se alejen mucho de lo que vemos en la práctica diaria en la manometría no rectal, o sea, son básicamente reflejo rectoanal inhibitorio, hiposensibilidad rectal, desórdenes del tono anal y de la contractilidad y la expulsión anormal del balón. Entonces, creo yo que en algunos casos podríamos utilizarlo, sobre todo en adolescentes. Falta investigación, solamente por ahí hubo un póster de unos autores colombianos en donde usaron retrospectivamente estos hallazgos. Vale la pena seguir haciendo estudios. Lo que hemos hecho en el hospital, en este sentido, bueno, hemos comprobado que los niños con estreñimiento tienen hiposensibilidad rectal. Vean la primera sensación, 66 más menos 7, y los niños con incontinencia pues se eleva aún más. Entonces, son cosas que podemos hacer y que nos pueden ayudar a hacer en el tratamiento del paciente, ¿no? Ver si realmente hay un trastorno en la motilidad, un tema que se pueda resolver con biofeedback, con toxina botulínica, y de esta forma poderle dar un mejor pronóstico al paciente. Entonces, a manera de conclusión, la mayor utilidad de la manometría anorrectal es descartar enfermedad de Hirschsprung previo a realizar biopsias. Se pueden hacer otros diagnósticos como acalasia rectal, hipertonía del esfínter, disinergia del piso pélvico, hiposensibilidad rectal, hipersensibilidad rectal, y es importante realizar manometría rectal en aquellos pacientes que no respondan a tratamiento convencional. Eso es muy importante. ¿Cuándo la vamos a indicar? Pues básicamente en aquel niño que no responde al tratamiento. Es decir, ya le dimos el laxante, pero aún así el paciente requiere dosis muy altas o requiere doble laxante y no mejora. Bueno, parte de la primera fase de abordaje es hacerle una manometría anorrectal. Eso es todo y pues agradezco su atención y también voy a estar abierto a las preguntas. Muchísimas gracias.
buenas tardes a todos. Antes que nada, quisiera dar las gracias al comité organizador por volverme a invitar este año al taller de motilidad. Llevamos varios años haciendo este taller y espero que podamos continuar. En esta ocasión me tocó dar la manometría esofágica de alta resolución. Yo me encuentro en la unidad de fisiología digestiva del Instituto Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Demos inicio. Vamos a ver cuáles son las indicaciones de la manometría esofágica. Entre ellas está la evaluación de la disfagia, reflujo gastroesofágico, dolor de pecho de origen no cardiogénico, enfermedades sistémicas que afectan al músculo liso y enfermedades sistémicas que afectan al sistema nervioso autónomo. Vamos a dar un poquito de la manometría que se usa todavía en la mayor parte de los lugares, que es la manometría convencional, que es de perfusión. Vamos a ver que está caracterizado por un catéter, el cual es flexible. Va a tener varios tubitos de vinilo, los cuales van conectados a una bomba de perfusión, y este catéter va a tener varios orificios que están más o menos entre 3 y 5 centímetros espaciados, donde va a salir la perfusión de agua, y esa perfusión, mediante estímulos eléctricos, nos va a dar trazos en la pantalla para poder ver cómo se va manifestando la motilidad del esófago. Aquí tenemos un trazo del lado izquierdo, ¿sí?, de la manometría convencional. Vemos arriba está la laringe, en la parte de abajo vemos cómo se abre el esfínter esofágico superior y se ve la propagación de las ondas peristálticas hasta llegar al esfínter esofágico inferior, donde hay una relajación. Del lado derecho vemos un esquema igual. Vamos a ver aquí, es un paciente que tuvo una deglución líquida. Se ve cómo se relaja el esfínter esofágico superior y se ve la propagación de las ondas peristálticas hasta llegar al esfínter esofágico inferior, donde existe una relajación. Vamos a hablar ahora sí de lo que viene a ser la manometría esofágica de alta resolución. Este es llevado a cabo por un catéter sólido, el cual tiene 36 sensores. Los sensores son circunferenciales completamente. Aquí tenemos una imagen amplificada de uno de los sensores del lado derecho y vamos a ver que tiene 12 puntos de presión. Entonces, ese tipo de catéteres te puede dar la presión en 360 grados de toda la anatomía o toda la circunferencia del esófago. Aquí tenemos una imagen de una manometría de alta resolución. Para que recuerden, todo lo que es azul son bajas presiones, amarillo es intermedio y todo lo que está hacia rojo o violeta son las presiones más elevadas. Aquí vemos cómo se relaja el esfínter esofágico superior, se ve todo el cuerpo del esófago, cómo se va propagando la motilidad hasta llegar al esfínter esofágico inferior y la relajación. Este es el mismo trazo, nada más que con una manometría convencional. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre los dos tipos de manometrías esofágicas, tanto la manometría convencional de perfusión y la manometría de alta resolución, que es la que vamos a estar hablando en este momento. Vamos a ver que en la convencional existe la necesidad de estar moviendo el catéter para ubicar el esfínter esofágico inferior. En el otro, el catéter se queda en posición todo el tiempo. En el primero, el sistema de perfusión es con agua. En el segundo, el catéter es de estado sólido con sensores de 360 grados. En el primero hay baja fidelidad. En el segundo hay una alta fidelidad. En el primero hay trazos en forma de ondas y ya en la manometría de alta resolución existen contornos de colores que nos sirven para poder trazar mejor la anatomía del esófago y poder ver de forma sencilla y rápida las presiones que se encuentran en la misma. También existe una complejidad para medir el esfínter esofágico inferior en la convencional y en la segunda no requiere técnica de estar moviendo el catéter entrando y saliendo para poderlo ubicar. Vamos a ver que es difícil encontrar las hernias hiatales en la convencional, cuando en la de alta resolución es mucho más fácil ubicarlas y hasta poder medirlas y saber de qué tamaño son. Vamos a ver que en la manometría convencional, lógicamente si existen múltiples maniobras, significa el tiempo de estudio va a ser mayor, y en el segundo el procedimiento es mucho más rápido y sencillo. Vamos a ver que en la convencional los espacios entre los sensores son entre 3 y 5 centímetros y en la esofágica, ¿sí?, o en la de alta resolución, vamos a ver que tiene 36 sensores y cada uno va a estar espaciado de 1 centímetro. O sea, puede mapear perfectamente todos los segmentos del esófago sin que quede ninguna duda, sobre todo para los diagnósticos. Ahorita vamos a ver un video de una manometría esofágica de alta resolución con las 3 fases que se llevan a cabo, que es la fase líquida, que le da a pacientes a tomar por lo menos 10 degluciones con líquido,
En lo personal me gusta usar mitad Gatorade, mitad solución fisiológica. La sal ayuda más para la conducción y nos puede dar una mejor imagen del esófago. Posteriormente viene la fase de comer. Literalmente pones al paciente a comer, le dices que traiga cualquier tipo de comida que más le guste y se pone a comer. Y después el reflejo de la inhibición de la deglución para ver que exista una compatibilidad o exista una peristalsis adecuada. Vamos a ver el video. Vamos a empezar con los líquidos. Aquí lo que podemos ver es, se ve cómo se abre el esfínter esofágico superior, se ve cómo se traza el cuerpo del esófago, cómo se va propagando la onda peristáltica, hasta llegar abajo donde se abre el esfínter esofágico inferior. Todo lo que ven de rosita o violeta, este catéter en especial tiene impedancia también. Entonces, todo lo que está en este color nos va a indicar ya sea el líquido o el sólido lo que está comiendo el paciente. Es una manometría normal. Se ve como deglute. Posteriormente pasamos a la fase sólida, que aquí se describe como cookie, pero realmente son sólidos. Puede ser cualquier tipo de sólido. Igual vemos cómo se abre el esfínter esofágico superior, cómo se traza el cuerpo del esófago y la relajación del esfínter esofágico inferior. Y el reflejo, inhibición de la deglución, que nos va a hablar de la integridad de la peristalsis. Aquí se le da a deglutir 5 veces al paciente con líquido, con popote. Entonces le dice 1, 2, 3, 4, 5 y a la última se le pide que abra la boca. Lo que se debe encontrar es que mientras deglute no hay peristalsis hasta la última donde se traza perfectamente. Entonces eso te habla de integridad de la peristalsis. Vamos a ver un poquito sobre qué es lo que debemos de valorar y medir en una manometría esofágica. Aquí vemos una imagen, igual se ve cómo abre el esfínter esofágico superior, se ve el trazo del cuerpo del esófago y se va a dividir en dos. El primer tercio, que va a estar caracterizado por el músculo estriado, y las 2 terceras partes finales, que está caracterizado por músculo liso. Existe una zona de transición entre estos dos, que es como un gap, que generalmente debe ser de 2 centímetros. Si es mayor, nos va a estar hablando de ciertos trastornos, los cuales vamos a estar hablando más adelante de cada uno de ellos. Ahora, para ver la integridad de la peristalsis, vamos a ver aquí 3 cosas. Si es una peristalsis intacta, vamos a ver que está sin rompimientos mayores a 2 centímetros. Este es el gap del que estábamos hablando anteriormente, donde está la zona de transición. Si hay una contracción débil con un defecto pequeño, vamos a ver que el rompimiento va a estar entre 2 y 5 centímetros. Y si hay una contracción débil con un defecto grande, vamos a ver que el rompimiento es mayor a los 5 centímetros. Vamos a ver que generalmente hay mejor peristalsis con los sólidos que los líquidos. Esto es porque va a haber mayor superficie de contacto de un sólido que un líquido en los anillos para poder medir de manera adecuada las presiones del esófago. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Líquidos a veces no se ve tan bien y cuando lo haces con sólidos ya se ve perfecto. Por eso es muy importante que cuando hagamos un estudio, hagamos tanto la fase líquida como la fase sólida. En muchas ocasiones nada más agarran, les dan 10 degluciones y ahí terminan el estudio. Y no, porque nos podemos quedar con falsos negativos. Entonces siempre hay que hacer las 10 degluciones, posteriormente dar al paciente su alimento, el que más le guste, lo pueden traer de casa, y después valorar el reflejo de inhibición de la deglución. Así es como se hace un estudio completo y se puede valorar de manera integral la funcionalidad del esófago. Perfecto. Ahora, para analizar la peristalsis en cuanto a la potencia, o sea, la fuerza que tiene la contracción, vamos a ver que se va a tomar una integral, se llama integral distal contráctil, o sus siglas en inglés DCI, que se da en milímetros de mercurio por segundo por centímetro. Esta va a ser la amplitud por la duración, por la longitud de contracción esofágica distal
que debe ser mayor a 20 milímetros de mercurio. Generalmente se considera normal de 30 para arriba. Entonces va a tomar esta integral va a tomar las presiones, va a agarrar y va a hacer una media de todas las presiones que se encuentran ahí y ya nos van a dar unos valores que más adelante vamos a ver cuáles son los normales. Ahora vamos a ver el análisis de la propagación de la peristalsis. Igual aquí vamos a ver que hay un punto que se llama punto de desaceleración contráctil, que es el punto donde el esófago se encuentra con los hemidiafragmas y va a bajar la velocidad de la propagación de la peristalsis. Luego la siguiente línea vamos a ver qué es la velocidad con la cual baja la onda peristáltica. Y hay otra cosa que se llama, eso se llama velocidad de frente contráctil. Y luego viene la latencia distal, que se da en segundos, y eso va a estar dado por el tiempo que existe entre la relajación del esfínter esofágico superior y el punto de desaceleración contráctil. La latencia distal nos sirve para saber si tiene una contracción prematura o no prematura. Lo mínimo que debe durar una contracción es de 4.5 segundos. Vamos a ver aquí el siguiente análisis, que es la relajación del esfínter esofágico inferior para ver sus presiones. Es muy importante en los casos, por ejemplo, de acalasia, ¿sí? Vamos a ver que la integral lo que va a hacer, va a agarrar el valor promedio de la presión del esfínter esofágico inferior, más baja por 4 segundos, en un intervalo de 10 segundos. Lo normal va a ser de 15, menor de 15. ¿Sí? Mayor de 15, estamos hablando de una presión elevada y debemos de sospechar que tiene una obstrucción al flujo del esfínter esofágico inferior, que puede ser acalasia o puede ser cualquier otro tipo de obstrucción. Vamos a ver aquí un video de una manometría esofágica normal. Aquí vemos cómo está la deglución, cómo se ve la onda peristáltica, como quedamos con lo de rosita es la impedancia, entonces nos está hablando de líquido o sólido, y lo que está hasta abajo es, lógicamente, el alimento o el líquido que se encuentra en el estómago. Aquí seguimos viendo. Perfecto. Ahora vamos a ver un video de una manometría esofágica, una deglución normal y anormal. Aquí estamos viendo las degluciones, hasta aquí normales. Y aquí la última deglución, si ven, tiene un gap demasiado largo. Casi no se ve todo lo que vendría siendo las 2/3 partes distales del esófago. Vamos a ver aquí una imagen del reflejo de deglución inhibitoria, como les había comentado. 5 degluciones con popote líquido y después debe venir la onda peristáltica. Vamos a ver aquí un video. Es un video normal. Aquí vemos de una deglución del paciente. Se ve cómo se propaga la onda peristáltica. Se ve perfectamente en el cuerpo del esófago. Se ve cómo abre el esfínter esofágico inferior. Vamos adelantándole un poquito. Aquí tenemos cómo hace las degluciones, las 5 degluciones, posterior al cual una onda peristáltica sin ningún tipo de problema, con su relajación aquí del esfínter esofágico inferior. Vamos a ver aquí otro video. Este paciente tiene un reflejo de la deglución inhibitoria anormal. Vamos a ver aquí, y la impedancia, se ve cómo pasa líquido sólido.
deglute, se ve bien el cuerpo esofágico. Aquí está, hace las 5 degluciones, posterior a las cuales deberíamos estar viendo una peristalsis adecuada, con un cuerpo esofágico donde se vea casi en su totalidad, y aquí, como ven, se ve nada más el tercio superior, ya después no se ve nada, y prácticamente lo único que se ve es el esfínter esofágico inferior con su relajación. Entonces, este es un estudio anormal. Ahora, para poder decir que hay una motilidad esofágica inefectiva, debemos de ver lo siguiente. Una peristalsis débil, lo podemos decir cuando tiene un DCI mayor a 100 milímetros de mercurio por segundo por centímetro, pero menor de 450. Cuando hay degluciones fragmentadas, hay una separación mayor de 5 centímetros, lo que hemos quedado del gap o la zona de transición, con un DCI mayor o igual a 450 milímetros de mercurio por segundo por centímetro. Si es hipercontráctil, vamos a encontrar un DCI mayor a 8000 y lo normal que debemos de encontrar es un DCI entre 450 a 8000 milímetros de mercurio por segundo por centímetro. Esto te habla cuando existe una peristalsis débil, o sea, la contracción del cuerpo esofágico es débil o está hipercontráctil. Vamos a ver la utilidad diagnóstica de la manometría esofágica de alta resolución. Si tienes elevado el ILRP, que quedamos que elevado es que esté mayor de 15 milímetros de mercurio, y no tienes peristalsis, vamos a ver que el diagnóstico es de acalasia. Ahora, si tenemos un IRP elevado y una peristalsis anormal, vamos a ver que es una obstrucción de salida del esfínter esofágico inferior. Aquí puede ser una variante de acalasia o puede ser una obstrucción de tipo mecánica. Si tenemos un IRP normal sin peristalsis o una latencia distal, que es el DL, ¿sí? Con un DCI mayor de 8000 milímetros de mercurio por segundo por centímetro, vamos a ver que este paciente no tiene peristalsis, o son espasmos esofágicos distales, o es un esófago hipercontráctil. Ahora, si tenemos un IRP normal y una peristalsis anormal, puede ser una peristalsis débil, puede ser una peristalsis fallida, puede ser una peristalsis hipertensa, o puede ser una contracción rápida. Si no encuentras ninguna de estas anteriores, pues es una manometría completamente normal. Ahora vamos a ver la clasificación y definición de las alteraciones manométricas. Vamos a ver que en el caso de las alteraciones en la salida del esfínter esofágico inferior, vamos a ver que puede estar la acalasia, que es tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Vamos a ver cada una. La tipo 1, vamos a ver que tiene una presión de relajación integral, un NRP, anormal y 100% de la peristalsis fallidas. En la acalasia tipo 2, vamos a ver un IRP también anormal y vamos a ver que por lo menos el 20% de las degluciones con presurización panesofágica. En la acalasia tipo 3, vamos a ver un IRP anormal y también más o igual al 20% de las degluciones con contracciones prematuras, espásticas y sin evidencia de peristalsis. Y en la obstrucción al flujo del esfínter esofágico inferior, vamos a ver también un IRP anormal, más o igual al 20% de la presión intravolo elevada y sin criterios para acalasia. Ahora, en el caso de las alteraciones de la peristalsis, vamos a ver que puede ser una contractilidad ausente, vamos a ver un IRP normal y peristalsis fallida en el 100%, si es un espasmo esofágico distal, IRP normal, y las degluciones por lo menos 20% o igual a ellas con contracciones prematuras espásticas, si es un esófago hipercontráctil, un IRP normal y por lo menos 20% de las degluciones hipercontráctiles, y si es una motilidad esofágica inefectiva, un IRP normal con más del 70% de las degluciones inefectivas o, en su caso, más del 50% de una peristalsis fallida. Entonces, como ven, todos esos parámetros que vimos anteriormente nos sirven para poder llegar a un diagnóstico. Por eso la importancia de saber para qué sirve cada uno y los valores normales. Vamos a ver a continuación algunos casos clínicos, ¿sí? Para que puedan ver la utilidad que puede tener ese tipo de manometría esofágica en la clínica o el día a día en los centros hospitalarios. Vamos a ver, aquí es un paciente femenino de 10 años de edad, que inicia hace 3 meses con problema para deglutir,
cierto tipo de sólidos y que desde hace 2 semanas refiere haber iniciado con disfagia a líquidos en un inicio con una pérdida de peso de aproximadamente 3 kilogramos. Le mandamos a hacer un esofagograma y como ven, se encuentra dilatación por arriba de la obstrucción del esófago y la imagen famosa en punta de lápiz o pico de pájaro, que es muy característica de la calasia, ¿no? Eso es lo primero que vamos a sospechar. Pero aquí, si esa calasia, pues habría que ver ya con la manometría esofágica de alta resolución, ya según la clasificación de Chicago, podemos ver si es tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces vamos a ver la calasia tipo 1. Ya les di las especificaciones anteriormente y ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? Es una imagen donde pueden ver que se abre el esfínter esofágico superior y no se ve nada de peristalsis. No se ve el cuerpo esofágico, no nada. Y si ven, aquí está el esfínter esofágico inferior y no se ve relajación del mismo. Entonces, esa es una tipo 1 o conocida como la clásica. Vamos a ver un video de ese tipo de acalasia. Aquí vemos igual. Si ven todo esto rosita, quedamos que es impedancia. Se ve que aquí se queda el líquido completamente en el esófago y no desciende. Entonces se queda aquí, no hay aclaramiento esofágico, se ve la apertura del esfínter esofágico superior y no se ve peristalsis, nada. Y aquí, en esta parte, está el esfínter esofágico inferior y tampoco se ve que hay una relajación. Entonces no hay peristalsis y ya con ese tipo de catéteres, pues puedes hasta ver que el líquido o el sólido se queda completamente ahí atorado en el esófago. Vamos a ver la calasia tipo 2. Igual, se ve cómo se abre el esfínter esofágico superior, no hay propagación, no hay onda peristáltica, sino se ve presurización del esófago. Se ve como un tubo rígido, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de un video. Ahí está. Se ve como deglute, cómo pasa y se ve aquí el esófago. Se ve una presurización de todo el esófago. Tampoco se ve una propagación de onda peristáltica adecuada. Y aquí, si ven, se ve cerrado todo el tiempo el esfínter esofágico inferior. Entonces, no hay apertura del mismo. Ahora vamos a una calasia tipo 3. Igual vamos a ver cómo se abre el esfínter esofágico superior. No hay peristalsis y se ve este espasmo, ¿sí? Se ve una esofagitis espásmica, ¿sí? Esta es característica de la tipo 3 o una calasia espástica. Vamos a ver igual un video para que se pueda apreciar mejor. Entonces se ve igual aquí, una deglución, no se ve nada de peristalsis arriba y simplemente se ve un espasmo muy importante. Si te fijas aquí en las gráficas a la izquierda, las presiones, estamos hablando de presiones de 140, por lo menos. Aquí, lógico, la integral de CI nos va a decir si es mayor de 8000, ¿sí? Pues lógicamente estamos hablando de una esofagitis espástica. Se ve claramente aquí, en este video. Perfecto. Vamos a otro caso clínico. Es un paciente masculino de 2 años de edad que inicia hace 2 meses por disfagia, vómitos tempranos, dolor abdominal y ausencia de respuesta a la medicación para reflujo. Es un paciente que tuvo una esofagitis eosinofílica. Aquí tenemos la imagen característica, una traquealización esofágica y todas las lesiones que se ven en el esófago por el acúmulo de los mismos eosinófilos en la mucosa. Y esta es una manometría de alta resolución donde se puede ver la poca propagación y la debilidad de la peristalsis que existe, ¿sí? Entonces, en estos pacientes, por eso es muy común que refieran disfagia. Entonces, entre los estudios que tenemos que hacer con este tipo de pacientes es hacer un esofagograma y, por supuesto, hacer una endoscopía, ¿no? Porque el diagnóstico en este caso, pues viene siendo histopatológico. Vamos a ver otro caso, paciente femenino de 10 años de edad, que inicia con entumecimiento y dolor en los dedos de las manos y los pies, zonas de la piel duras y tensas, dando un aspecto brilloso, restricción del movimiento de los dedos de las manos, y hace un mes refiere que se le atoran ciertos alimentos a la mitad del esófago. Este es un caso de las muchas que vemos en el hospital, es una enfermedad de la colágena llamada esclerodermia.
Estos pacientes es muy común que en algún momento se afecte el esófago. Aquí está una manometría de alta resolución en uno de estos tipos de pacientes. Y si lo pueden ver, pues muy débil la peristalsis. Casi no tiene fuerza el esófago, no se pinta. Entonces son pacientes que por la debilidad que tienen a nivel esofágico y por la afección que tiene el músculo liso, pues va a afectar a la motilidad del mismo. Vamos a ver ahora, siguiente, paciente femenino de 8 años de edad, que inicia hace unos meses con fiebre, fatiga, pérdida de peso, sarpullido en cara y parte superior del cuerpo, dolor articular, vómitos. Al deglutir, siente que se le atoran algunos alimentos sólidos y que no pasan al estómago. En este caso, es una niña con lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Generalmente este tipo de pacientes, es una manometría igual en un paciente de este tipo. Lo más frecuente que se afecta en ellos, en los pacientes con lupus, es el tercio distal del esófago, aunque también puede afectar en casos más avanzados la totalidad del mismo. Entonces, si ven, hay una buena propagación y llegamos casi al final y se ve que ya no tiene fuerza, ya no se ve nada. Entonces, esos pacientes también refieren que baja y sienten que ya no pasa hacia el estómago, ¿no? La obstrucción generalmente es más distal, aunque, repito, en casos avanzados puede afectar o comprometer la totalidad del esófago. Vamos a ver otro caso, paciente masculino de 14 años de edad con síndrome de Down que presenta los siguientes síntomas. Regurgitaciones de alimentos parcialmente digeridos, ocurre todos los días en cada comida y por lo general en los primeros 20 minutos después de haber comido. Es un caso de rumiación, que también es muy frecuente encontrarlo, lo que pasa es que luego no lo sospechamos o no tenemos cómo evaluarlo, pero aquí podemos ver igual en una imagen de una manometría de alta resolución cómo se abre el esfínter esofágico superior, y aquí se ven las famosas ondas R, ¿sí? Que son las ondas de rumiación. Se ve cómo la presión empieza desde la región intragástrica, sube, ¿sí? Y aquí se abre el esfínter esofágico superior porque llega el alimento a la boca. Y luego los pacientes lo vuelven a deglutir y pues aquí se ve la peristalsis. Aquí tenemos otra imagen, pues una imagen con un catéter también que tiene impedancia. Entonces, si alcanzan a ver, esta imagen de aquí es la onda R. Se ve cómo empieza la onda desde adentro del estómago, se aumenta la presión intragástrica, sube, se ve cómo sube todo este alimento, ¿sí? Hacia el esófago, abre el esfínter esofágico superior y se ve cómo deglute y tiene una peristalsis. Vamos a ver un video de un paciente con rumiación. Se ve aquí cómo está deglutiendo el paciente. Aquí se ven las famosas ondas R, cómo suben. Aquí también sube. Y si le ponemos ahorita la imagen de impedancia, se ve cómo sube el líquido en esta ocasión. ¿Sí? Sube, lógicamente llega a la boca y lo vuelve a deglutir el paciente y se ve una peristalsis normal. Otro de los casos que vemos normalmente en los pacientes en los hospitales de tercer nivel son las atresis esofágicas. Todas estas atresis esofágicas, aunque les hagan plastía esofágica, quedan con una dismotilidad muy importante. Tenemos una imagen de un paciente con atresia de esófago y si pueden ver, miren, casi no hay fuerza, casi no hay motilidad del esófago. Entonces, también en esos pacientes es muy común que se les atoren los alimentos y tengamos dificultades con ellos, pues esa es la razón y esa es la imagen de una manometría en un tipo de pacientes. Vamos a ver otras patologías que se pueden diagnosticar mediante la manometría esofágica de alta resolución. Podemos ver aquí es un ejemplo de espasmos esofágicos difusos. Si ven, puro espasmo. Entonces viene aquí, baja la onda peristáltica, pero se espasma el esófago hasta llegar hasta el final. Entonces, esto es una esofagitis espásmica o espástica. Aquí vamos a ver regurgitaciones, ¿sí? También aquí podemos ver, lógico, con el catéter de alta resolución con impedancia, se ve muy bonito.
Se ve aquí cómo está el líquido o alimento en la cámara gástrica, se ve cómo abre el esfínter esofágico inferior y se ve cómo empieza a subir aquí el alimento o el líquido hacia el esófago. Vamos a ver aquí un video de regurgitaciones para que las vean aquí en vivo, ahora sí que en vivo y a todo color. ¿Sí? Podemos ver aquí. Aquí el paciente es normal, está deglutiendo, está comiendo. ¿Sí? Ese líquido pasa, tiene su onda peristáltica normal, sin ningún problema. Vamos a adelantar un poquito el video. Igual aquí todo se ve normal, como está comiendo, deglutiendo, pero llegamos acá y vean nada más el evento de reflujo. Se ve cómo abre completamente el esfínter esofágico inferior y cómo sube. Sube y se queda aquí en el esófago. Ni siquiera llega a la boca, se queda aquí en el esófago, se queda aquí, hasta que el paciente vuelva a deglutir y se aclara. Esos son los trazos convencionales. El sistema de manometría de alta resolución también tiene la opción de poderlo ver, también visualizar en trazos regulares o normales. Este esquema que está aquí a la derecha, aquí se puede visualizar cómo va pasando el alimento, ¿sí? De la faringe hacia el estómago y cómo se sube. Es como una gráfica constante, ¿no? Como un video que está tomando constantemente. Eso también se puede ver en los equipos nuevos de pH impedancia. También puedes grabar como videíto. Bueno, te graba videitos, también lo puedes ver así al momento de descargar la información. Vamos a ver aquí un ejemplo, un aclaramiento incompleto, ¿sí? Si ven aquí se queda el líquido o el alimento hasta que deglute y se aclara, ¿no? Hernias hiatales también es fácil diagnosticarlas con ese tipo de equipos y hasta podemos decir qué tan grande es, de cuántos centímetros es. Aquí tenemos un ejemplo. Esfínter esofágico superior. Aquí tenemos, ¿sí? Si vamos aquí, toda esta parte de aquí vendría siendo lo de la hernia hiatal. Aquí tenemos el esfínter esofágico inferior y aquí tienes el diafragma, la imagen diafragmática. Tenemos otra imagen de una hernia hiatal, igual aquí. Tenemos aquí el esfínter esofágico inferior, tenemos aquí el diafragma y generalmente te da los centímetros, ¿sí? En donde se encuentra el catéter con respecto a la narina. Entonces, si vemos si lo consideramos que está aproximadamente el esfínter esofágico inferior los 40, más o menos el defecto o la hernia hiatal es de unos 8 centímetros. También para poder distinguir entre el diafragma y dónde se encuentra el diafragma y dónde se encuentra el esfínter esofágico inferior, está el punto de inversión respiratoria. Este nos ayuda mucho, son estas 3 líneas que se encuentran acá y de acuerdo a un patrón característico nos puede decir si estamos en donde están los hemidiafragmas. Hacemos que inspire el paciente y expire y así podemos tener con más claridad y no confundirnos dónde se encuentra el esfínter esofágico inferior y dónde se encuentran los diafragmas. Bueno, pues muchas gracias. Espero que les haya servido la presentación y bueno, estaremos pendientes de las preguntas que tenga el público y esperamos respondérselas de la mejor manera. Gracias nuevamente. Hasta luego.
De cirugía. Para Eric, cuando usa Botox, cada cuando lo aplica, si solo es una ocasión, o se valora de acuerdo a la evolución del paciente. Y para Sean, ¿en qué pacientes con reflujo gastroesofágico, como las claves en quién estaría indicado, en qué tipo de paciente hacer una manometría esofágica? Porque evidentemente no lo vamos a hacer en todos. ¿En quiénes sería como seleccionarías en quién hacer una manometría esofágica? Gracias. Sí, gracias, Monse. Es importante, fíjense, el dato de la tos pareciera que es uno de los datos que a través de estudio de pH-metría es de los más constantes y exactos que el método puede evaluar. Entonces, el paciente con tos crónica, que seguramente no ha tenido buena respuesta con otros tratamientos, el estudio de pH-metría puede llegar a ser bastante certero, se comenta, ¿no? Establecemos la correlación entre los síntomas y ya sea a través del reflujo ácido o el reflujo no ácido, si existe positividad en el índice de síntomas, pues realmente sí pudiéramos intentar algún tratamiento. Entonces, creo que es uno de los síntomas que en particular, a diferencia, por ejemplo, no sé, del asma o el broncoespasmo, ¿no? Ahí es muy difícil establecer la asociación del síntoma con el evento de la sibilancia, que nos puede durar mucho tiempo, pero en este caso, por ejemplo, de la tos, la apnea, momentos específicos, digamos, que ocurran asociados al evento de reflujo, la pH-metría sí da un buen resultado. Entonces ya tendríamos que ver si es de tipo no ácido, pues hay quien está ahorita como que un nuevo boom de los procinéticos. Veía una plática de los adultos y ahora ya ellos también ya están manejando nuevamente procinéticos en la población adulta para síntomas incluso extraesofágicos, entonces pudiéramos considerarlo. O el tratamiento con alginatos, pues también pareciera recomendable cuando es de tipo no ácido. Quiero decirles que están llegando muchas felicitaciones para los tres. Qué excelentes ponencias. Adelante, doctora Marta Urquidi. Ay, perdóname. Ya estoy dormida. Ya. En cuanto a la indicación de una manometría esofágica en casos de reflujo gastroesofágico, una podría ser en los pacientes que tienen una hernia hiatal. Nos sirve para saber qué tan grande es la hernia y sobre eso ver si realmente vale la pena o no vale la pena hacer una funduplicatura. Hay veces que las hernias son, bueno, si la hace un cirujano, pues para él cualquier cosa lo van a operar y va a ser algo oportuno para ellos. Pero realmente aquí la puedes medir, ver qué tan grande es y de acuerdo a la sintomatología, la clínica, siempre la clínica es muy importante, pues podrías valorar si el paciente se vería beneficiado o si sería candidato para ese tipo de cosas. Igual la clínica, hay veces que es rumiación lo que tienen los pacientes y queda la duda y no te imaginas la cantidad de pacientes que funduplican cuando tienen rumiación o todos piensan que es alergia, ¿no? Es una alergia, tiene reflujo y bueno, ya todos los andan funduplicando, les andan mandando fórmulas especiales y otro tipo de cosas. Entonces, con ese tipo de tecnología también podemos ver si es rumiación y ese tipo de pacientes generalmente con lo que mejoran es con terapias guiadas por psicólogos especializados que les enseñan técnicas de respiración, con lo cual mejoran mucho este tipo de pacientes. Nada más complementando un poco la respuesta del doctor Chávez en cuanto a la tos, cuando hacemos la asociación sintomática, el software por sí solo marca 2 minutos antes y 2 minutos después del síntoma. Entonces, pues si es cualquier síntoma, pues generalmente es después del reflujo. Entonces, si por ejemplo tose el paciente y después fue el reflujo, pues como que no. Entonces, lo que habría que hacer ahí es, si ya salió, ir síntoma por síntoma y la tos, solo contar los episodios que fueron después del evento de reflujo, para que realmente sea más preciso. Y en cuanto al Botox, depende para lo que se indicó. Por ejemplo, la disinergia, como es una situación como que se adquirió por
el miedo a evacuar y que aprieta o la hipertonía, puede ser que solamente se requiera una vez. Pero no hay estudios así como de seguimiento, ¿no? en este sentido, pero sí depende de cómo evolucione el paciente y del por qué se le puso. Por ejemplo, en niños con enfermedad de Hirschsprung, a lo mejor ya se operaron y siguen con un tema ahí de hipertonía o algo así, pues a lo mejor solamente van a requerir quizá una primera aplicación. Depende del paciente al que se le aplique. Aquí complementando un poco en cuanto a la aplicación de Botox a nivel de recto. Vamos a ver aquí que creo que la principal indicación para este tipo de terapéutica es en los pacientes posoperados de Hirschsprung y sobre todo pacientes que hacen enterocolitis frecuente. De esos teníamos muchos o todavía tenemos bastantes en el hospital que se hospitalizan por lo mismo. Estos pacientes hay que hacerles una manometría anorrectal y si tienen presiones de 60 o mayor en un paciente con Hirschsprung, no en un paciente normal, es indicación de ponerle Botox y mejoran bastante. Y si va a requerir 1 o 2 dosis, depende de la evolución, por lo menos una dosis realmente no debería de requerir ninguna otra en 3 meses y hay veces que requiere una segunda aplicación 3 meses después o posterior. En cuanto a la pH impedancia, el software, hay mucha gente que no sabe hacer pH impedancia, mete el catéter y tal cual, como da el resultado, así se lo dan al cirujano o se lo dan a la persona y el software es muy inexacto porque marca muchos eventos de reflujo que no son o eventos de eructos, por ejemplo, o gas y los toma en consideración como reflujo. Entonces, por eso lo que decía el doctor Chávez, es algo que te puede estar 2-3 horas en analizar y muchas veces hay que ir quitando eventos de reflujo que marca el software o otros eventos que no los marca. Entonces, bien importante analizarlo, ver bien al final del día cuántos eventos realmente tuvo o si hubo alguno que el software no tomó en consideración, pues para que sea el estudio más fiable posible. Gracias. Adelante, doctora Marta Urquide. Sí, felicitaciones de antemano a los 3 ponentes, excelentes. Y, doctor Toro, nosotros hemos encontrado en los pacientes con disinergia que si no todos, la gran mayoría tienen fisuras importantes, fisuras profundas. Entonces, lo que hacemos es dar manejo médico para mejorar las fisuras y posteriormente entrar a terapia de reeducación y les está yendo bien a los pacientes. Mi pregunta es si ustedes están dando manejo para las fisuras y posteriormente los pasa a aplicación de toxina botulínica o en primera instancia hace la aplicación de la toxina. Bueno, no a todos los niños con disinergia se les pone. La realidad es que lo que hemos visto es que niños, generalmente las manometrías las hacemos en niños que no responden al tratamiento o que ya tienen mucho tiempo usando el tratamiento y no mejoran, etcétera. Entonces, individualizamos el caso. La verdad es que la mayoría de las disinergias, o sea, nos hemos dado cuenta que muchos niños con estreñimiento de este tipo tienen o encontramos disinergia. Entonces, a lo que hacemos a veces es ajustar, aumentar la dosis de laxante, porque ya previamente ya se dio tratamiento. Digo, si vemos una fisura a la hora de hacer la exploración ahí en la manometría, pues se les da tratamiento, pero generalmente ya en la consulta previa se les dio tratamiento para las fisuras y ya corregimos esto, y no necesariamente a todos se les pone, de hecho o sea, no es que nosotros en particular pongamos mucho Botox, o sea, la verdad es que solamente en algunos casos y la mayoría es ajustar el laxante o en algunos casos que también lo hemos encontrado, o sea, son cosas un poco más complejas y la disinergia fue simplemente un distractor. O sea, por eso falta mucho por investigar en la manometría no rectal y ver qué tanta utilidad práctica podríamos sacarle en la cotidianidad. Una pregunta del público virtual al doctor Chávez. ¿Cuánto cuesta una pHimetría con impedancia en medio privado? No, el estudio, ¿no? Más o menos. Entonces, a ver, mejor se lo voy a pasar a Eric.
¿Cuánto cobro? Pues es que el catéter cuesta 4,500 pesos o 3,000, ¿no? Teóricamente no es reusable, pero pues todos reusamos los catéteres. Entonces, yo creo que debe de rondar el estudio como en 7,000 pesos, 6,000 pesos. Ok, gracias. Doctora Viéndome. Viéndote bien. Doctora Marlene Ruiz. Gracias, buenas tardes. Es un gusto escucharlos a los tres, de verdad, excelente taller. Y yo quiero preguntarle al doctor Chávez, yo ahí en el hospital donde estoy, segundo nivel, tengo pHimetría nada más. Entonces, quiero saber la opinión de decir, bueno, la guardo entonces para ya no usarla. ¿En qué casos sí podríamos ocupar la pHimetría? Porque creo que al final yo soy la que indico las pHimetrías, yo las hago, pero creo que es bueno saber entonces en quién nos vamos a quedar con esa indicación cuando solo tenemos pHimetría. Y una duda más para el doctor Toro, en el caso de disinergia, ¿el tratamiento médico farmacológico se va a cambiar si tú das ese diagnóstico? ¿O qué caso tendría entonces hacer esa manometría? Gracias. Sí, gracias, Marlene. Sí, no, las guías son claras, tanto estas británicas que yo les presentaba como las guías de la NASPGHAN y ESPGHAN dicen, es muy claro, si tienes tu pHimetría con impedancia, opta por ella. No la tienes, utiliza la pHimetría convencional, que definitivamente nos ha dado muchos datos durante muchos años. Y si tú tienes a un paciente que reúne estas características de que es un paciente que no responde, que tienes duda en relación si el síntoma va relacionado con el ácido, o que planteas y ya igual antes de decidir un procedimiento quirúrgico y no es muy claro que tenga erosión por endoscopía, yo creo que sigue siendo válido el utilizar la pHimetría convencional. Eric. Pues es que para el tratamiento de disinergia, además de la toxina botulínica, como comenté, pues también puede ser la biorretroalimentación, que también entramos a un terreno pues en donde tampoco hay mucha evidencia, o sea, en realidad no hay algunos estudios que dicen que sirven, otros que dicen que no sirven. En adultos encuentran disinergia e inmediatamente entran a un programa de biorretroalimentación. Yo lo que he visto en los niños con biorretroalimentación que hemos intentado hacer en el hospital, unos sí van, o sea, porque tienen que ir a citas repetidas al hospital, ¿no? Bueno, semanalmente para hacer o sea, como esta situación. Y unos niños como que pierden el apego y en algunos casos, que bueno, eso lo podríamos hacer incluso sin una manometría que no responde al tratamiento, pues se les da el laxante osmótico y yo combino con estimulante y pueden también mejorar, pero bueno, sería como hacer biofeedback o aplicar toxina botulínica. Eric, aprovechando que tienes el micrófono, hay una pregunta del público virtual en donde dice, ¿en qué momento se debe de hacer la manometría anorrectal después de un descenso rectoanal por una Hirschsprung o por una MARA? Pues es que si el paciente tiene síntomas, ¿no? Porque pues si el paciente está bien, pues en realidad no tendría una indicación. Si el paciente persiste con episodios de enterocolitis, con problemas de incontinencia, entonces en ese caso sí tendríamos que hacerle Muy bien, mano. gracias. Adelante, doctora, por favor. Hola, buenas tardes. Felicidades por sus presentaciones, las tres estuvieron excelentes. Doctor Chávez, ¿hay alguna diferencia entre usar score de Van den Plas, de Mixter, Boyce Ochoa en el diagnóstico para niños? Porque en adultos pues se usa Dimister, pero ¿hay alguna diferencia entre usar cualquiera de los tres scores en diferentes grupos de edad? Y doctor Toro, ¿hay algún cambio en todas las maniobras que hacemos en la manometría anorrectal si el niño está sedado o podemos hacerlas todas? Gracias. Sí, en relación a los índices de normalidad para el reflujo ácido se han utilizado diferentes a lo largo del tiempo. Algunos han mostrado correlación entre uno y otro. Por ejemplo, hay quien ha evaluado que el Dimister de determinado parámetro hacia adelante es muy parecido al índice de reflujo. Pero sin embargo, actualmente las guías pues sí nombran como al índice de reflujo como el parámetro más importante para considerar, y es el que nosotros les sugerimos utilizar. Gracias, doctor.
En realidad, cuando ya sedas al paciente, pues ya nada más puedes hacer el reflejo recto anal inhibitorio, ya las otras maniobras, pues ya porque no coopera, o sea, necesitamos que coopere el niño. Entonces, ya nada más es para ver el reflejo recto anal inhibitorio, que sería la principal indicación. Y aunque estén sedados, se puede valorar, pero sí luego se ve cómo empiezan a bajar las presiones. Entonces, en algunos pacientes con déficit superior, sobre todo en Estados Unidos, que tienen todos los recursos, los empiezan a sedar y empiezan a hacer la manometría anorrectal, ¿no? Y sí se ve, es evidente cómo empieza a bajar las presiones, pero sí se puede valorar si tiene, lógicamente. Y ya una última pregunta, por favor. Bueno, Gracias. 2 preguntas, porque ya me tocará pero rápidas, por favor. Adelante, doctor. Rapidísimo. Nos mudamos ya a Chicago 4 en cuanto a los criterios de manometría esofágica. Y si me pueden decir así brevemente cómo hicieron para trabajar con los cirujanos, aun cuando es una nueva tecnología y esto ha demostrado muchas ventajas con los pacientes, los cirujanos no son muy abiertos a trabajar con esto. No entendí muy bien tu pregunta. ¿Qué es lo que quieres saber? Los criterios de Chicago 4 están hechos en adultos. Estos ya nos vamos a mudar a Chicago 4 en cuanto a criterios de manometría esofágica. Ya. No, o sea, realmente lo que te ayuda para la clasificación, independientemente de que te mudes o no, sabemos que la tipo 2, por ejemplo, tiene mejor pronóstico y que la tipo 3 generalmente va a tener un pronóstico más pobre. Entonces, generalmente ese tipo de pacientes van a acabar operándolos, pero va a haber algunos que van a tener un mejor pronóstico que otros. Entonces, más bien te sirve para delimitar, ver cuál va a tener mejor pronóstico, a quién le va a funcionar mejor la cirugía que a otra persona. Entonces, realmente para eso te sirve, ¿no? Gracias, doctor. La última pregunta, Fernanda, creo que ya Nada más tenía así ampliando un poquito Adelante. entre Chicago 3 y Chicago 4. Bueno, para empezar, a veces es difícil porque son cosas en adultos. Entonces, nosotros ahí hicimos una publicación de Chicago 3 y sí le encontramos que se puede aplicar en niños. Pero la diferencia entre Chicago 3 y Chicago 4 es justamente, por ejemplo, en la obstrucción de la unión esofagogástrica ya no solamente es la manometría, sino también hacer el estudio de ser esófago gastrodenal y hacer lo que comentaba el doctor Sean, la prueba de tragos rápidos para ver si realmente no se abría el esfínter esofágico inferior. Y el otro es la motilidad esofágica inefectiva, que ya requiere más del 70% de degluciones fallidas o débiles. Entonces, son cambios muy sutiles. Pues yo creo que eso es lo que hay que evaluar, ¿no? Y ver qué tanta diferencia hay entre una y otra ya en la práctica real Ya la última pregunta, porque vamos a cerrar el evento y están para la Excelente clausura. presentación a los 3. Felicidades. Doctor Traurenich, ¿cuál es su experiencia con el uso de Botox en pacientes con acalasia? Generalmente la aplicación de Botox en los pacientes con acalasia es un tratamiento, lógicamente no es a largo plazo. Generalmente lo utilizamos en pacientes que queremos dar, que no son candidatos en ese momento de realizarles cirugía por alguna cuestión, que los pacientes tengan, no sé, bajo peso o queramos mejorar sus condiciones generales. A esos pacientes podremos ponerles Botox. Lógicamente el Botox se aplica igual que el Botox intrapilórico, 6 unidades por kilo, se divide en los 4 cuadrantes y por lo menos te va a ganar unos 3 meses, ¿no? Que es el efecto que da. Ya después de eso, pues ya tendrá que operarlo el cirujano. O hay también pacientes que no se quieren operar. Entonces esos pacientes pues tendrás que ponerles Botox y ahí írtelos llevando y pues que mejoren un poco sus condiciones generales, ¿no? Pero definitivamente no es un tratamiento que ya sea a largo plazo. Muy bien, muchísimas gracias. Les damos un gran aplauso a nuestros ponentes. Por obvio de tiempo ya no hay más preguntas. E invito a la doctora Consuelo, a la doctora González, al doctor Lira y al doctor Yu para hacer la clausura de nuestro evento. Muchas gracias.